La risa de la profesora estalló en la sala como un puñetazo. El sonido se pegó al aire, agónico y corto, y por un segundo todo pareció vibrar en torno a esa carcajada. Samira, con el cuaderno apretado contra el pecho y las gafas un poco torcidas, sintió que la voz se le quebraba. El tic del reloj sobre la pizarra marcaba cada segundo con una claridad cruel. El olor a tizas y a pegamento calentado por las manos de los alumnos se mezclaba con la humedad del recreo que todavía se colaba por la ventana. Alguien dejó caer una botella de agua y el golpe resonó como una sentencia. «Eso no puede ser verdad», dijo la señora García con una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿NASA? ¿En serio?». Murmullos, miradas que se clavaban como agujas, risitas ahogadas. Samira cerró los dedos alrededor de una foto. Su madre, en una camiseta con el logotipo de una misión, sonriendo frente a una maqueta de propulsión. Sus mejillas ardían de vergüenza y de rabia contenida, y por un instante su respiración le pareció demasiado ruidosa. «No lo inventé», susurró ella, pero la voz se perdió entre los susurros de la clase. «¿Quién te lo cree?», preguntó Marcos sin levantar la vista. «A ver, Samira, explícanos otra vez», añadió Lucía con curiosidad teñida de duda. «¿Tu madre trabaja en la NASA? ¿Qué hace exactamente?». La señora García se volvió con ese gesto que corta una historia antes de que empiece. «Vamos a centrarnos en la lección», dijo, y el aula volvió a su rutina como si nada. Samira tenía 12 años y una forma particular de mirar el cielo que parecía tragarse las constelaciones. Había llegado al colegio de San Martín hacía poco tiempo, con cajas todavía sin abrir y camisetas con estampados de cohetes que su madre le regalaba en cada viaje. Vivían en un apartamento donde olía a café y a aceite de motor, donde las conversaciones nocturnas sobre experimentos y misiones se mezclaban con el sonido distante de la ciudad. Su madre, la doctora Laila Mansur, no hablaba mucho de sí misma en público. Prefería que fueran los resultados los que contaran. Pero en casa, con una linterna sobre la mesa y trozos de papel con fórmulas y dibujos, Laila transformaba la cocina en un pequeño taller de propulsión y sostenía que cualquier problema se podía mirar a la distancia suficiente como para ver la solución. Samira había heredado no solo libros, sino la costumbre de desmontar cosas para entenderlas, de anotar preguntas con colores y de sentir que el mundo tenía agujeros que podían rellenarse con curiosidad. En el barrio, la familia Mansur era relativamente nueva. Algunos vecinos la miraban con respeto, otros con recelo. En el cole, la presencia de Samira era un borde diferenciado. Sonrisa contenida, mano siempre ocupada en algún dibujo, mirada rápida cuando los mayores hablaban de viajes y estudios. Esa mezcla de discreción y ganas de explicar fue lo que la llevó a hablar en clase sobre el trabajo de su madre, sin prever que una palabra como NASA podía encender burlas en vez de puertas. La profesora siguió con su guión, pero la atmósfera había cambiado. ¿De verdad crees que un equipo como ese confía en alguien de aquí?, dijo la señora García, y la pregunta cortó como hielo. Los proyectos grandes vienen de sitios concretos, añadió con ese aire de certeza que no admita réplica. Samira, ¿por qué dices eso? ¿No será que lo confundes con algo que viste en la tele? Javier, sentado en primera fila, inclinó la cabeza y miró a su amiga con la mezcla entre escepticismo y lealtad que suelen tener los compañeros nuevos. Ella dijo que su madre dirige un proyecto de propulsión, y fue la réplica de Roberto, con un gesto que quería ser divertido pero sonó cruel. La conversación se fue animando hasta convertir el aula en un tribunal improvisado. «A ver, trae una prueba», exigió Lucía con voz decidida, y la petición quedó colgando en el aire, tanto como la foto que Samira sostenía y que ya parecía pesar toneladas. La directora, la señora Morales, pasó por el pasillo y se asomó al aula por un instante. Sus ojos registraron la tensión y siguió su camino sin intervenir. Samira sintió que las manos le temblaban. «¿Por qué no lo demuestras?», le dijo la profesora con un tono que iba de la incredulidad al desafío. «Si es verdad, muéstralo. Si no, aceptaremos la verdad ahora». La clase respiró como uno solo.
esperando. El eco de la duda llenó cada esquina. Si te sentiste indignado con lo que viste en clase, no estás solo. Es normal querer reaccionar cuando alguien es desacreditado por su origen o por una palabra que suena demasiado grande. ¿Te ha pasado algo parecido en la escuela o en el trabajo? Cuenta en los comentarios, escribe ya y una línea sobre lo que pasó. Compartir tu experiencia ayuda a otras personas a sentirse menos solas y nos da material para próximos episodios y recursos que podamos ofrecer. Tu voz puede transformar la conversación y mostrar que la comunidad no tolera la humillación. Ahora volvamos a la historia de Samira, porque lo que ocurrió a continuación cambió todo en el colegio de San Martín. El timbre no sonó, pero la puerta del pasillo se abrió con decisión. La figura que apareció no era la de una madre cualquiera con prismáticos de expectación. Era Laila Mansur, con un abrigo azul marino y una carpeta gruesa bajo el brazo donde se intuían gráficos y planos. Al entrar, la luz de la mañana trazó un contorno claro sobre su rostro. El olor a metal y a café viajó un segundo como un sello familiar. La señora García puso una mano en la mesa como si anclara su autoridad. «Señora Mansur», dijo con frialdad contenida. Laila la miró con calma y respondió con una voz que sabía de hangares y de reuniones técnicas. No he venido a alardear. He venido porque mi hija dijo la verdad y porque creo que es buena oportunidad para mostrar qué significa enseñar con hechos. Hubo un silencio que pesó diferente, como cuando la distancia entre dos imanes cambia repentinamente. «¿Qué pretende demostrar?», preguntó la directora, acercándose con la carpeta en la mano. «Que la ciencia no es un cuento», replicó Laila, y eso bastó para que algunos alumnos se levantaran curiosos, olieran la promesa de algo extraordinario, y se acercaron a virar los papeles, los diagramas, las fotos de una maqueta en escala. «Si está tan segura, nos gustaría ver una explicación breve», dijo la profesora, a la vez retadora y con esa pizca de interés que no admite aburrimiento. Laila sonrió, respiró el aire del aula que ahora olía a tiza, a sudor de niños y a posibilidades, y dijo: «Empecemos por lo básico». El ensayo de la demostración fue un acto casi coreográfico, y las palabras se repartieron en intercambios que comenzaron a desmontar prejuicios. «¿Qué es propulsión?», preguntó Marcos, la primera voz que rompió el silencio. «Es la manera de empujar algo hacia adelante usando energía», respondió Laila, señalando un esquema. «¿Y eso cómo lo aplicas en una nave?», insistió Lucía, con la inclinación de quien quiere saberlo todo. «Usamos combustibles, o aire en el caso de algunas tecnologías. Lo importante es controlar la energía», dijo Laila. «¿Puede un motor pequeño mover algo grande?», preguntó Javier. «Sí, si diseñas la fuerza y su dirección adecuadamente», contestó Laila. «¿Tu madre vino sola?», murmuró Samira con una mezcla de orgullo y nervios. «No, vine con una maqueta y con la intención de que ustedes la comprueben», respondió la doctora. «¿Podemos tocarla?», preguntó Mateo, y ella asintió. «¿No hay peligro?», añadió la señora García con una alerta profesional. «Todo está previsto y es seguro», aseguró Laila. «Entonces muéstralo», dijo la directora, con un gesto que abría la puerta al experimento. Ese diálogo hilvanó confianza, curiosidad y cautela, y al final cada pregunta fue un escalón hacia la validación. Fueron 8 intervenciones y más, una conversación que fue ampliándose, con voces que se alternaban entre asombro y precisión técnica, hasta que la maqueta se situó en el centro y las explicaciones se hicieron tan claras que la incredulidad perdió terreno. La demostración técnica fue narrada con palabras sencillas y ejemplos visuales. Laila abrió la caja y mostró una réplica de cámara de combustión, una mini tobera y un depósito con un líquido seguro que simularía un combustible. Con una espátula de madera y una jeringa especial, explicó la relación entre masa, empuje y tiempo. Dijo que la propulsión no es magia, sino cálculo y paciencia, y describió cómo una pequeña variación en el diámetro podía multiplicar el empuje. Samira tomó la maqueta con manos temblorosas y la sostuvo ante la clase. El ruido del plástico al rozar con la mesa, el brillo metálico bajo la ventana, el silencio expectante y el olor tenue del material nuevo se combinaron en una escena que olía a posibilidad. «Mira esto», dijo Laila, y encendió el circuito de demostración. Hubo un pequeño zumbido, un destello controlado, y la maqueta reaccionó tal como mostraban los diagramas. El movimiento fue perfecto, y la fórmula funcionó en directo.
Los ojos de los alumnos se abrieron como compuertas, y la señora García tragó saliva. No lo esperaba, murmuró ella con honestidad. Yo tampoco, dijo Samira con una mezcla de alivio y triunfo. ¿Entonces era verdad?, preguntó Lucía, ya sin rastro de duda. La ciencia demuestra lo que las palabras no pueden, concluyó Laila. En los días siguientes, la noticia corrió por la escuela como un rumor que ahora cargaba curiosidad en vez de desprecio. La directora Morales escribió un correo al consejo escolar proponiendo que la clase de Samira participara en la próxima Feria de Ciencias. Dr. Álvarez, un profesor jubilado que seguía colaborando con clubes científicos, se ofreció a ser mentor. «Puedo ayudar con los cálculos y con la presentación», dijo en el pasillo, y añadió, «También conozco a alguien en el observatorio de la ciudad que podría gestionar una visita». Javier, Lucía e Inés se ofrecieron para diseñar el cartel y practicar la explicación. Roberto buscó materiales con la vecina, la señora Castro, que prestó una mesa y herramientas. Mateo se encargó de la logística y propuso un plan con tiempos y responsabilidades. La comunidad comenzó a organizarse. La madre de Lucía cocinó bocadillos para recaudar fondos. El director del centro técnico local, señor Ortega, prometió una caja de piezas y el profesor Ruiz aceptó apadrinar el proyecto en la feria regional. Mensajes cruzados, llamadas y reuniones se convirtieron en una red que sostenía el proyecto de Samira. La energía del equipo fue palpable, manos que cortaban cartulina, lápices que corregían frases, voces que ensayaban el guión una y otra vez. Había un impulso colectivo que transformaba la humillación inicial en trabajo conjunto para reivindicar talento y esfuerzo. Llegó el día de la Feria de Ciencias y el gimnasio del instituto se llenó de mesas, experimentos y público. El polvo de la mañana flotaba en los rayos de sol que entraban por los ventanales. El olor a café y a pan tostado marcaba los stands de la entrada. La vibración de conversaciones y pasos componía una banda sonora de expectativa. En el escenario, donde se medían proyectos importantes, Samira colocó su maqueta con una etiqueta escrita a mano. Propulsión en pequeña escala, demostración y principios. Los jurados, entre ellos la doctora Fernández y el profesor Ruiz, se acercaron con carpetas y miradas profesionales. «Explícanos tu hipótesis», pidió la jurado principal, la doctora Fernández. «Nuestra hipótesis es que ajustando el diámetro del conducto y la mezcla podemos optimizar el empuje para cargas pequeñas», respondió Samira con la voz aún firme pero con ese temblor que acompaña a quien habla desde el corazón. Hubo una serie de preguntas y respuestas rápidas, una conversación fluida que contó con 8 intervenciones. Directas entre jurado, Samira, su madre y los alumnos. ¿Cómo calculaste la relación masa-empuje?, preguntó el profesor Ruiz. Con modelos sencillos que probamos en la maqueta y con datos que registramos con sensores, explicó Samira. ¿Qué aplicaciones ves?, inquirió la doctora Fernández. Pequeños propulsores auxiliares para satélites educativos y para experimentos en cohetes de entrenamiento, contestó Laila desde un lateral. ¿Y los resultados son reproducibles?, insistió el señor Ortega. Sí, hemos repetido el ensayo 20 veces y los datos son consistentes, dijo Dr. Álvarez, que actuó de apoyo técnico. Las preguntas fueron subiendo en complejidad y las respuestas de Samira y su equipo se fueron mostrando cada vez más firmes y seguras, con cifras claras, gráficos y una demostración en vivo que volvió a dejar sin palabras a más de uno. Fue un momento de tensión donde el público contuvo la respiración y donde la ciudad observó cómo una niña de origen modesto transformaba el escepticismo en respeto con hechos y números. La tensión alcanzó su pico cuando el jurado se retiró a deliberar. Voces en el gimnasio se mezclaban con el ruido de los ventiladores y con el murmullo nervioso de los acompañantes. Pasaron los minutos que a Samira le parecieron horas, recordó a su madre explicándole que la paciencia es también parte de la ciencia, sintió las palmas sudorosas de sus amigos y el peso de todas las miradas. Finalmente la directora subió al escenario y anunció los resultados. «En segundo lugar», dijo, y hubo aplausos contados, gente que sonreía por cortesía. «Y el primer premio de la feria es para el proyecto de propulsión escolar de Samira Mansur y su equipo», continuó, y en ese instante el gimnasio explotó en aplausos que sonaron como olas. La señora García se acercó con los ojos vidriosos. «Lo siento», dijo, y su voz, por primera vez, no llevaba suficiencia sino honestidad. «Fui injusta». Samira se acercó y contestó con una simple frase: «Gracias por venir». Laila miró a su hija con orgullo y luego agradeció al equipo y a los mentores. El jurado explicó públicamente que la decisión se había basado en la reproducibilidad de los datos, la claridad de la exposición y la aplicabilidad del proyecto.
La noticia se extendió, el colegio local publicó un comunicado, el periódico del barrio lanzó una nota y la radio municipal invitó al equipo a una entrevista. Entre las repercusiones estaban la oferta de una beca para un curso en el Observatorio Regional, la donación de materiales por parte del Centro Técnico y la propuesta de crear un club de ciencia en el instituto apadrinado por el profesor Ruiz. Después del premio, llegó un diálogo más íntimo y necesario. La señora García pidió hablar con Samira en una sala vacía del instituto. «No te supe escuchar», dijo la profesora con la voz baja. «Me dejé llevar por prejuicios y por miedo a lo desconocido. Te pido disculpas». Samira respiró hondo. La vergüenza había sido sustituida por una dignidad que ya no necesitaba. «Permiso. Gracias por decirlo», contestó ella, y añadió: «Sé que no fue fácil para usted cambiar de opinión». La profesora ofreció algo concreto. «Quiero incorporar su proyecto y el vuestro en la programación del curso y trabajar con vosotros para que más alumnos tengan la oportunidad de presentar ideas». Hubo un pequeño acuerdo, gestos de manos y promesas que se firmaron en palabras sencillas. También la dirección ofreció un reconocimiento público y la creación de una placa en el instituto que mencionara la feria y la iniciativa de ciencia juvenil. El lector percibió que no se trataba solo de una disculpa, sino de una reparación con pasos reales. Un mes después, la vida cotidiana ya tenía matices nuevos. A los 30 días, la clase de Samira visitó el observatorio regional gracias a la beca concedida. Vieron telescopios, conversaron con astrónomos jóvenes y comenzaron a planificar proyectos conjuntos. A los 3 meses, el instituto presentó oficialmente el Club de Ciencia, con el apoyo de la comunidad técnica local, y el primer taller contó con la presencia de la doctora Fernández como invitada. A los 6 meses, el proyecto que nació como defensa de una verdad en un aula había desembocado en un programa estable. Un convenio con el centro técnico que donó piezas, un calendario de visitas al observatorio y una pequeña beca interna para estudiantes con interés científico. Samira, que al principio solo quería que le creyeran, ahora dirigía sesiones de explicación para los más pequeños y coordinaba ensayos con su equipo. La reputación de la familia Mansur en el barrio cambió de recelo a respeto. La señora Castro abría su tienda mostrándose orgullosa, el señor Ortega seguía apoyando con materiales y la directora Morales impulsó nuevas políticas para detectar y apoyar talento diverso. La ciudad empezó a hablar de persistir como una herramienta comunitaria, de cómo una palabra como justicia podía transformarse en programas concretos. Samira aprendió que la validación viene muchas veces de los hechos, pero que la dignidad se sostiene con acciones diarias. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal para conocer más relatos de gente que cambió su entorno con curiosidad y coraje. Y si tienes una experiencia similar, deja tu comentario abajo para que otros sepan que no están solos. Porque a veces, mirar hacia arriba es empezar a cambiar el mundo que tenemos a nuestros pies.